rapide contact with the BID. La gente viene aquí a la Place de la République a escribir sus mensajes de horror después de la tragedia del 13 de noviembre. Muchos escriben así, con tiza, y ponen sus pequeñas velas de homenaje a los muertos. Aquí detrás mío está el monumento, propiamente de la Plaza de la República. Es uno de los lugares emblemáticos de París. Primero porque es un lugar donde se evoca la libertad y las instituciones. Segundo, porque desde aquí hacia allá se produjeron todos los atentados. La Plaza de la République se ha convertido en el epicentro de las repercusiones. La gente se congrega aquí a escuchar, a hablar, a compartir sus impresiones de lo que pasó. Vean, por ejemplo, esto. Es un piano, gente que viene a improvisar conciertos y a tocar canciones. De vez en cuando justamente se escuchan aplausos porque alguien improvisa un discurso y la gente lo aplaude. Del otro lado de la gente está esto. Un verdadero bosque de antenas satelitales y de gazebos donde están los corresponsales de todas las cadenas del mundo haciendo sus informes y contando lo que está pasando. En todas las esquinas donde las ráfagas de las ametralladoras Kalashnikov, de los comandos del ISIS mataron gente, se improvisan estos altares. Aquí viene la gente en silencio y deja sus ofrendas, sus velitas, sus mensajes. Esto se repite desde hace ya 4 días. Y siempre es lo mismo. El silencio, la gente que viene, que pasa, que se detiene. Y sobre todo el estupor de no entender lo que pasó. Estamos en el Boulevard Voltaire. De aquí en adelante vamos a recorrer el raíz de los atentados. Aquí terminó la vida detonándose uno de los comandos, de los 3 comandos de suicidas. Uno de ellos, que andaba en un auto Seat Toledo color negro, termina detonándose en esta esquina. El Teatro Le Bataclan es todo ese frente de colores, ¿sí? Detrás del árbol se puede ver todavía la marquesina que anuncia a la banda que estaba tocando cuando atacaron el comando fundamentalista. Y colgaron una bandera que dice: la libertad es un monumento indestructible. Desde hace ya varios días viene la gente aquí con sus velas y se queda en silencio. Es gente joven en general, y algunos de ellos vienen aquí en silencio a recordar a sus amigos. Porque claro, lo que hay que tener en cuenta es que un día un amigo de cualquiera de estas personas murió ahí dentro, en el Teatro Le Bataclan, sin haber tenido nada que ver con una amenaza que vino desde Medio Oriente y un atentado suicida. Y entonces es muy difícil explicar. Por eso, frente a lo inexplicable, la gente hace estas cosas. Viene con su velita y se sienta frente al lugar donde perdieron a sus amigos. Ahora se sabe que de los 3 comandos que asolaron la noche del viernes esta zona de París, uno, el que ingresó al Teatro Le Bataclan, se movía a bordo de un Volkswagen Polo negro. Había 3 hombres armados con fusiles Kalashnikov y con cinturones bomba, que a su vez llevaban tornillos dentro para ser más letales.
Entraron disparando, vulneraron la seguridad del teatro y luego empezaron a dispararle a la gente en la platea. Estuvieron 3 horas ahí dentro hasta que la policía se decidió a atacarlos. En esos momentos, uno fue abatido por las fuerzas policiales y los otros 2 detonaron sus cinturones bombas. Es muy impresionante el video que un aficionado captó. La policía acaba de abrir las vallas para que puedan acercar sus ofrendas. Estaban a una cuadra más o menos del teatro y ahora, como por cuestiones de seguridad se puede acceder un poco más, les permiten acercar sus ofrendas al teatro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Tercera Posición, el programa de Rolando Graña. Como ustedes ya saben y acaban de ver, está en París cubriendo las alternativas posteriores al drama de los atentados del día viernes pasado. Vamos a estar desde aquí haciéndole el aguante a Rolando y acompañándolos a ustedes con toda la información, pero Rolando ya está del otro lado para hablar con nosotros desde París. Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué es lo último que tenés para decirnos de lo que está ocurriendo ahora en París? Habida cuenta de que hoy el presidente François Hollande hizo un discurso muy duro ante la Asamblea Legislativa donde directamente declaró un estado de guerra. Sí, en el lado político está pasando eso. Hay una declaración de estado de guerra, el pedido de prolongar por 3 meses más el estado de sitio, que permite cosas dignas de una dictadura aquí en Francia, que hace tiempo que no se veían. Vos pensá que hoy, por ejemplo, hubo 164 allanamientos sin orden judicial. A 104 personas sospechosas de integrar redes de fundamentalismo islámico las dejaron con arresto domiciliario directamente, ¿sí? En Toulouse, en especial, una ciudad donde había mucho rumor de que podía haber un atentado, fueron la mayoría de estos allanamientos, también en las afueras de París. Lo que está pidiendo el presidente Hollande es que incluso se le pueda quitar la ciudadanía a los franceses, o sea, los árabes nacidos aquí, que son franceses, pero que se hayan pasado a las filas del yihadismo, que les puedan quitar la ciudadanía y que los puedan deportar. Este es el nivel de cosas que están pasando, porque lo que viene, Rolando, los políticos dicen que pueden proteger a la gente. Sí. No, te decía que los políticos dicen que pueden proteger a la gente, pero la gente sabe que no pueden hacer nada. Te decía que la sensación que da es que lo que viene es algo parecido o equivalente a lo que pasó en Estados Unidos después de las Torres Gemelas, con inicialmente pérdida de las principales garantías individuales, pero fundamentalmente un acoso a una comunidad que está marcada o sesgada por la sospecha. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchos menos árabes en proporción que o sea, cuando digo árabes es el genérico, ¿no? Para decir musulmanes, de religión, que es lo que hay en Francia, ¿no? Que es yo te diría que hay un 15, un 20% de gente en Francia que tiene ascendientes del mundo musulmán. Pero además, por otra parte, se van conociendo, después que ya pasó la tragedia, se van conociendo las historias. Eso te quería preguntar. Y ahí en el comienzo del programa se veía el video en el que se grabó el momento en que se escapaban algunos que estaban retenidos en el Teatro Le Bataclan. Y en especial la historia que aquí ha sacudido a Francia, pese a que no se conoce la identidad, de esa mujer, la embarazada colgante, la mujer que se cuelga de un balcón como si fuera la protagonista de Misión Imposible, se queda colgada. Y le hablaba a la gente que estaba 15 metros abajo y le decía: atájenme que estoy embarazada, atájenme que estoy embarazada. Abajo era tal el ruido que había de gritos, de gente que se iba, que nadie la escuchaba. Sí, en el audio, entonces, original... Una persona que estaba dentro. Te decía que en el audio original de ese video tomado en el callejón de la parte de atrás del Teatro Le Bataclan, lo que se escucha permanentemente es el grito de esa mujer y detonaciones permanentemente y gritos obviamente desgarradores de mucha gente que caía herida o muerta directamente. El caso de la embarazada es, como vos bien decís, caso, la historia. El caso, porque
ella en ese momento ve que alguien pasa por ahí y le pide ayuda, y esta persona la sujeta y la hace subir nuevamente, ¿sí? Ella nunca más lo vio, por supuesto, porque logró escapar. Pero ahí empieza la historia del otro héroe, o sea, del héroe en verdad. La embarazada no se conoce su identidad, ella no quiso difundirla, y por redes sociales hizo un texto para tomar contacto con el héroe que le había salvado. El héroe tampoco quiere dar a conocer su identidad. Obviamente ambos tienen miedo de que vengan los guerrilleros del ISIS y les peguen un tiro a cada uno. Entonces el hombre, este héroe que salva a la embarazada, 5 minutos después no logra salir del teatro y siente, escuchá bien esto, un caño del Kalashnikov en la espalda. Ajá. Lo habían tomado de rehén, pero no lo mataron. Lo hicieron, ahí el tipo tuvo que soportar un largo discurso del terrorista que le decía, escuchá bien los gritos, estamos torturando a tu gente para que veas cómo son los gritos en Siria después de los bombardeos. Escuchalo bien, vos tenés que salir de acá y contar lo que escuchaste. Le decían, ¿te importa mucho el dinero? Y el hombre, imagínate, ¿qué podía decir? Que dijera que sí o que no, daba lo mismo. Entonces el yihadista le dio un fajo con 100 euros y le decía, quémalo, a nosotros no nos importa el dinero. Y el tipo tuvo que quemar, para el yihadista, un fajo de 100 billetes de billetes de 100 euros. Acá estamos... Este era el nivel de locura que había ahí dentro. Acá estamos rolando... Sí, te en un escucho. momento dado... Sí. No, dale. Digo, en adelante. un momento dado, este hombre, no se sabe bien por qué, el yihadista se va y en eso entran las fuerzas de seguridad, disparan, ellos se detonan con los cinturones bomba que tenía y el tipo se salva. O sea, el tipo es el que escuchó realmente, el que más habló con uno de los yihadistas, el que es testigo de que eran del ISIS, el que salvó a la embarazada y encima el que tuvo que quemar dinero a pedido de los yihadistas. Rolando, estamos acá con Horacio Calderón, analista internacional, a quien le quiero preguntar, lo quiero sumar al diálogo con vos, y después quiero preguntarte específicamente sobre la forma de entrenamiento tan particular que se dice que tienen los yihadistas a través de un videojuego, el Minecraft. Pero, a ver, Calderón, ¿cuál es el escenario que se abre, si es que se abre un nuevo escenario en el mundo internacional a partir de los atentados del viernes pasado? Bueno, ¿qué tal, Rolando? A mi juicio, esto es un cambio de paradigma, va a producir un cambio de paradigma y de hecho lo está relatando Rolando, que es prácticamente el cese de las garantías constitucionales y de las libertades que estaban vigentes hasta hace muy poco, inclusive después de los ataques de Charlie Hebdo por parte del gobierno francés, que yo lo personifico en François Hollande, que hoy el discurso fue un conjunto de hipocresías, una detrás de la otra, Rolando, porque él, por ejemplo, también dijo estos días, los muchachos del Frente al-Nusra se están manejando bien porque ellos operan contra el ISIS y operan contra Bashar al-Assad. ¿Eso qué me trae a mí a colación? De que el gobierno de Francia o el señor François Hollande ha hecho algún tipo de acuerdo con Al-Qaeda para que no ataque como pasó con Charlie Hebdo, porque si no, no se comprende. Y segundo, que a mí me parece importantísimo destacarlo, en el caso de François Hollande, dice algo va a haber que hacer en Libia, porque Libia está en problemas. ¿Gracias a quién? A Francia, que fue la que pergeñó esto, el gran ideólogo fue Sarkozy, y el país, este país, independientemente que Gaddafi haya sido un dictador, está no solamente sumergido en un caos generalizado, sino que el ISIS y Al-Qaeda han sentado sus reales en ese territorio. A ver, Rolo, ¿cuál es tu opinión? Y contame lo del Minecraft como juego de entrenamiento de los yihadistas. En materia de lo que está pasando como repercusiones políticas, fíjate, Sergio, que hoy se conoció que hay 21 estados de los Estados Unidos que decidieron que no van a recibir ni un solo refugiado sirio, niño, mujer, que no les importa, que después de lo que pasó en Francia no quieren saber nada con ningún refugiado sirio. ¿Por qué? Porque uno de los 5 suicidas había entrado el 3 de octubre por Grecia y era un supuesto refugiado que en verdad era un yihadista disfrazado que terminó detonándose aquí en París. Con lo cual empieza a ponerse muy dura la cuestión para los refugiados. ¿Qué irá a hacer Francia? ¿Seguirá recibiendo refugiados? Obviamente que no. Hollande es el que en este
en este póker político que hay acá en Francia, tiene, fíjate qué loco, casi te diría las posturas más moderadas, porque cuando vos escuchás a Sarkozy, que es el líder de la derecha, que fue presidente, y a la hija de Jean-Marie Le Pen, que es la líder de la ultraderecha, lo que están diciendo es que hay que hacer directamente, no le dicen campo de concentración, pero lugares donde tener aislados a los yihadistas. O sea, de esto estamos hablando. Y el propio Hollande está pensando en cerrar las mezquitas más radicalizadas, porque las consideran que son el núcleo de difusión de estas ideas, pese a que los grupos yihadistas, cuando hacen estos trabajos ideológicos, no los hacen a la vista del público, son en lugares mucho más reservados. ¿Me permitís un segundo? Te decía antes lo del videojuego, ¿por qué? Sí. ¿Cómo van a permitir que haya 170 mezquitas yihadistas en Francia, en las cuales el imán, el cura, digamos, para el que no entiende eso, predica la violencia y además es quien visualiza a los potenciales reclutas que luego van a un teatro de operaciones, como es el caso de Siria, con el apoyo del señor Recep Erdogan, que les abre las fronteras de Turquía hacia Siria a los terroristas y ahora llora y da el pésame por los muertos de París. Sí, pero el problema es que hay aquí en Francia quienes dicen que si hay un cierre de mezquitas, esto puede lograr que otros musulmanes se solidaricen con ese cierre de mezquitas y se convierta en un cuento de nunca acabar, ¿no? Pero no que podés termine tener 170 terroristas a los fundamentalistas. en mezquitas, claro. Contame lo del videojuego, Rolando, el Minecraft, que por lo que tengo entendido es un videojuego... Minecraft es un juego, yo hoy me estuve... Lo estamos viendo en pantalla, te decía que para completar la idea, por lo que tengo entendido es un juego de creación de situaciones para defenderse frente a determinados ataques. ¿Es así? Sí, lo que hoy circulaba aquí en París es que los yihadistas habían sido entrenados, habían armado un grupo para jugar en red con París como lugar de referencia, con un jefe que era el jefe de toda la célula y que jugaban en red y que así se entrenaban y además se comunicaban, un método que nadie hubiera podido detectar dentro de los seguimientos que se le hace a esta gente. Y se entrenaban con esto, con el Minecraft, que es un juego que, por lo que me explicaban, permite situaciones de disparar a figuras que están en movimiento, o sea, a gente, ¿no? Hay una cosa... Hoy, por ejemplo, yo tuve oportunidad de reconstruir... Sí. No, está encriptado el juego. O sea que las comunicaciones no pueden tener acceso por parte de nadie. Exactamente, exactamente. Por eso armaron la célula mientras se entrenaban de manera virtual, se comunicaban entre ellos. Ahora, políticamente, todo el mundo está mirando a Bélgica. ¿Por qué? Porque es ahí en Bélgica, se ha convertido Bélgica en el lugar donde más yihadistas hay per cápita. Ya vos sabés que todo se saca una estadística. Bueno, es verdad que Bélgica hizo muchas condenas a gente por odio religioso, pero hay un barrio en especial que ha quedado sobre la mira, que se llama Molenbeek, porque de ahí provinieron al menos 2 de los terroristas suicidas, ¿sí? Eran de familias de ahí, y la célula se habría armado ahí, y los cinturones bombas se armaron ahí, y los autos vinieron de ahí. O sea que Francia está apretando a Bélgica para que Bélgica tome medidas contra esa gente, porque son los que vienen acá a cometer los atentados. Una postilla más así cibernética. Hoy se supo que Anonymous, el grupo de ataques piratas, hackers, dijo que no se la van a perdonar al ISIS y que le van a declarar la guerra. Ya la otra vez, cuando fue lo de Charlie Hebdo, misteriosamente de la nada apareció, por cuenta de Anonymous, una lista de potenciales yihadistas, con sus nombres y con los números IP de sus computadoras, en un trabajo bastante complejo que al ponerlos así en evidencia, los colocó en un lugar de visibilidad para los servicios de inteligencia. Andás a ver si esa lista a su vez no fue filtrada por algún servicio de inteligencia. Lo cierto es que el ISIS, que se mueve muy bien en redes sociales, ahora se ha echado también en el campo cibernético un poderoso enemigo que son los hackers de Anonymous. Rolo, gracias por todo. Descansá si podés. Igual estamos en contacto permanentemente y te estamos viendo y estamos haciéndote el aguante acá en tu programa. Estamos en contacto y nos vemos mañana. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias, Horacio, por habernos acompañado y cambiemos de tema. Ayer se hizo el debate presidencial entre los 2 candidatos que van al balotaje el próximo domingo 22. Daniel Scioli, Mauricio Macri,
participaron de un debate que fue considerado histórico, en primer lugar porque es el primer balotaje que hay en la Argentina, eso ya tiene carácter histórico, y en segundo lugar porque había habido muchísimas renuencias a los sucesivos debates que habían sido intentados realizar en la Argentina en los últimos años. ¿Cuál fue la palabra que se puso de moda alrededor de la política y del debate en particular? El coacheo. El coacheo es ni más ni menos que entrenar a un candidato para que mejore su performance frente a las cámaras, para que tenga más plasticidad, más flexibilidad, mayor capacidad de transmisión de sus ideas, o al menos para que dé mejor en cámara y pueda transmitirse mejor. Se sabe que detrás de Mauricio Macri está el ecuatoriano Jaime Durán Barba desde hace ya bastante tiempo. Y se acaba de saber que quien estuvo buena parte del tiempo detrás del coacheo al candidato Daniel Scioli fue un español, Yago de Marta, un hombre que se especializa, como dice su propia página web, en ayudar a transmitir ideas. ¿Quiénes estaban detrás de los candidatos? Esta es la nota. Estamos a una semana del primer balotaje presidencial de la historia argentina. Daniel Scioli y Mauricio Macri apuestan a todo o nada para conquistar el voto de los indecisos. Escuché y entendí. Conmigo Argentina no corre riesgos. Todos queremos lo mismo, todos queremos vivir mejor. Al país lo vamos a sacar adelante todos juntos. A este nivel ningún candidato es un improvisado. Por eso Daniel Scioli apeló a una carta española. Hizo venir a Buenos Aires al experto en oratoria, Yago de Marta, uno de los consultores más taquilleros del marketing político. Los espero a todos en República Dominicana este próximo verano, donde volveremos a estar juntos otra vez, cientos de consultores, miles de asistentes, aprendiendo, disfrutando, relacionándonos y de nuevo marcando la senda y el ritmo de la comunicación política. En el mundo del coaching aseguran que un trabajo así, intensivo, se paga entre $200.000 y $300.000. El político necesita, sobre todo, ser capaz de tener autoridad y tener simpatía. En ese camino, en el proceso entre los dos, en el continuo entre los dos, es donde está la verdadera comunicación buena de un político. Yago de Marta es un especialista en oratoria y marketing político. Donde está la posibilidad de que sea capaz de hacer algo que no es capaz de hacer el votante y al tiempo que el votante sea capaz de verle como una persona cercana, como una persona familiar. Si eso lo consigue el político, su comunicación es sólida y con una buena estrategia podrá ganar. A Macri también lo entrenan asesores en publicidad y campañas políticas. La propuesta es clara, estamos invitando a una Argentina distinta, donde el que gobierna dialoga, rinde cuentas, escucha. Cada una de estas palabras de Macri están preparadas y muchas veces guionadas por el experto en marketing político Jaime Durán Barba. Soy tan antiguo que soy licenciado en filosofía escolástica, entonces obviamente me caen bien las personas que reflexionan, que leen, que estudian. Es la gente con la que a mí me gusta conversar y estar, pero normalmente no es la gente que consigue votos. Durán Barba sabe cómo conseguir votos, por eso le recomendó a Macri hablar de cambio, contar historias de gente común y mostrarse siempre en tono conciliador. Por eso hay que cambiar, por eso te invité, porque yo también creo que, como decís vos, que hay que cambiar, basta estos tipos que hace más de 20 años que nos prometen y no cumplen. Me pasó en el verano tocando el timbre, una señora, era unas semanas, toco el timbre una señora, fue el caso que más me impactó. Me abre la puerta feliz, lo que te queremos, la familia. Segundo después de ese momento viene el cuento de inseguridad, La gran pregunta que quedó flotando es si alguien ganó y si efectivamente el coacheo dio resultado en el debate de ayer entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Mariano Tato es el CEO de Beacon One, una empresa especializada precisamente en marketing estratégico y político. Mariano, contame, ¿cómo viste el debate desde esa perspectiva? ¿Crees que alguno de los dos le dio mejor uso al coacheo, como se le dice ahora? Sí, Sergio, por supuesto. A ver, yo te diría que los dos han sido coacheados. El principal éxito en un debate es tratar al menos de salir exactamente como entraste. Es el principal éxito. Sin que te llenen la cara de dedo, digamos. Sin que te llenen la cara de dedos, tratar de no cometer errores. Si es posible, tratar de llevar al competidor, al otro candidato, a una zona donde no se sienta en confort y pueda cometer errores. Y en el caso
Ayer se presuponía que Mauricio Macri llegaba con ventaja o con alguna ventaja en las encuestas, ventaja hipotética porque las encuestas parece que no se dan a conocer más después del papelón del 25 de octubre, y que Scioli tenía que remontar precisamente esa cuesta. ¿Cómo se prepara un candidato o cómo se lo coachea, para usar una vez más ese término, en función de esa realidad diferente entre cada uno? Bueno, mira, cuando vos coacheás a un candidato para un debate, tenés que saber que en este caso particular de la campaña, la técnica supera a la política. Es como que la forma pasa a ser más importante que el fondo. Los candidatos, y particularmente en el formato de este debate, con muy poco tiempo de exposición, con temas muy genéricos, donde podían irse por las ramas o tal vez concentrarse en los temas de mayor predisposición, se concentraron en poder ser histriónicos, o sea, actorales para poder transmitir una idea y construir emociones. Yo le voy a preguntar a Guido Lorenzino, que es diputado provincial del Frente para la Victoria, y a Pablo Abeluto, que es coordinador del sistema de medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y seguramente no van a estar de acuerdo y cada uno va a decir que ganó su candidato. Guido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? No, ganó la gente. Creo que escuchar por primera vez que Macri acepta las propuestas de sus economistas, que el cambio que él propone tiene que ver con la devaluación, con el ajuste. Corrimos el velo de una persona que hasta ahora nos hablaba de felicidad, de amor y de paz. Y claramente, por delante el contenido que la totalmente, sí, a ver, el debate. Poco contenido, como dice acá el especialista, porque eran 2 minutos, 1 minuto de repregunta, pero hoy pudimos saber lo que piensa Macri, ratificado esta tarde por Carlos Melconian, que hay que eliminar los subsidios, dicho días atrás por Prat Guy, donde él planteó claramente la devaluación y un dólar de tipo libra, 15, 16, 17 pesos. Y creo que eso es lo que ellos proponen para la agenda que viene. Un mercado que se haga cargo de la agenda que viene, un Estado en retroceso y liberar todo, que eso sabemos lo que implica. Desempleo, endeudamiento, fracaso de los trabajadores y retroceder a la Argentina que ya superamos hace muchos años. Pablo, la sensación era, como decía yo antes, que Macri llegaba con algún grado de ventaja en la carrera por el balotaje. ¿Esa ventaja hizo que Macri estuviera más tranquilo, más suelto, más sereno? Que simplemente tratara de manejar los tiempos? Yo creo que la principal ventaja que tenía Macri era que ya había debatido, cosa que Scioli no había hecho, por las razones que fuera. Debatido con otros candidatos. No, digo, pero se había sometido al ejercicio del debate hacía unas semanas, cuando debatió con los otros candidatos. Y de hecho, Scioli estuvo presente en su ausencia en aquel debate. Digo, ¿se acuerdan que había un atril vacío? Mi percepción es que hay una sobrevaloración de esto que se llama coacheo ahora. Si el Macri que vimos es el Macri que es. No hay, y creo que el Scioli que vimos es el Scioli que es. Es decir, hay una... ¿Vos no crees que hubo, más allá del contenido, en la forma no hubo una evolución en Macri en los últimos 6 meses, 8 meses? Hay una evolución está más que suelto, tiene que ver con la sin claridad corbata. para expresarse, como se decía recién, con la capacidad para sintetizar las ideas en las limitaciones de tiempo que tenía el reglamento del debate. Sin dudas en eso sí. Pero digo, no estamos viendo a las personas que son, digo. Vos decías esto es válido para Scioli como para Macri. Que lo que vimos es el Scioli que es así. ¿Vos crees? Sí, claramente. ¿Vimos el Scioli que es? Un Scioli auténtico, que cree en el Estado, que entiende claramente la agenda que votó la gente el 25 de octubre, y vimos un Macri que escondió hasta ahora su propuesta y que ayer no pudo responder por qué va a devaluar, por qué según vos no vimos al Macri que es. No, a ver, Macri claramente le dijeron, no hables de nada, no digas nada. De hecho, ayer no pudo decir nada, pero corrimos el velo. Hoy escuchar a Melconian para mí es, digamos, resolver lo que la gente quiere escuchar, que quieren eliminar los subsidios. La gente quiere hablar de eso, más allá del coacheo, la forma. Creo que acá lo que se está poniendo en juego es cómo avanza la Argentina. O avanza en un sentido de libre mercado, donde sabemos lo que implica para los débiles, para los trabajadores, para los docentes, los universitarios, y lo que implica para los poderosos. Esa es la concepción de Macri. Y nosotros que creemos que el Estado tiene que seguir avanzando en la conquista de derechos, en una agenda muy clara que se votó el 25 de octubre, y a ese trabajador, y a ese docente, y a esa ama de casa, a ese jubilado que no nos votó, le hablamos ayer y estoy convencido que después del debate nos va a votar el 22. Mariano, decime, ¿vos creés realmente que el coacheo, como se lo llama ahora, es algo secundario o lamentablemente, o por suerte para algunos, para quienes lo hacen, se ha convertido en algo sustancial a la hora de entrenar a un candidato? Sergio, sustancial, es muy importante. Minimizar el coacheo es como decir que uno va al psicólogo para esconderle a la gente que es loco. Es una barbaridad. Es tratar de potenciar a una persona, hacerla mejor, y el grado de representatividad y visibilidad que tiene social para expresar las ideas y representar necesita ayuda. Son personas altamente con mucho estrés, con muchas preocupaciones, que cargan sobre sus hombros la implementación de políticas públicas y verdaderamente necesitan ayuda para poder comunicarse, sobre todo para el poder de síntesis en tan poco tiempo.
A ver, discúlpame, Pablo, vos decías recién que la forma no tiene que subordinarse al contenido. Sin embargo, la sensación que dio el debate, o por lo menos buena parte de los que opinaron sobre el debate, lo que dicen es que hubo poco contenido. Esto es... Yo no creo. ¿No crees eso? No. Yo creo que hubo mucho contenido. Hubo una visión del siglo XX en términos políticos, que es la que expresa Daniel Scioli. Hay unos buenos que venimos a salvar a la humanidad de unos malos villanos que quieren, como decía Lorenzino recién, quedarse con el salario y traer todas las calamidades a la Argentina. Y hay un planteo absolutamente moderno, contemporáneo, que tiene que ver con la integración de los que piensan distinto, con diversas ideas, que tiene que ver con el fin de la homogeneidad en el pensamiento único. Alguien puede pensar que eso es absolutamente profundo, es cierto, no es menor. Pero alguien puede pensar que eso, y lo sumo a Guido, que seguramente va a pensar en esa dirección, en realidad lo que trata es de esconder los intereses que supuestamente defiende determinado candidato, cualquiera. Sí, por supuesto. No, yo creo que no. Yo creo que no. De vuelta, digo, lo que vimos es lo que estos hombres son. Digo, por lo tanto, no están escondiendo nada. Macri no está escondiendo absolutamente nada. Macri está diciendo que su visión de país es una visión de país contemporáneo y que el modelo que nos gobernó durante estos 12 años, del cual Daniel Scioli formó parte activa a lo largo de estos años, es un modelo que está agotado. ¿Vos crees que no logró resolver los problemas que en muchos casos trajo? ¿Crees que el modelo Scioli es un modelo viejo en el sentido de que es un modelo del siglo XX? Yo tomo lo que él dice. Macri no es malo ni perverso. Piensa así. Pratgay cuando dice que un santiagueño no puede ser presidente, él cree eso, cree que un santiagueño no puede ser presidente, es tremendo. Cuando Macri dice que la universidad pública es un despilfarro, creen eso. No son malos, piensan diferente, creen en un país para pocos, de la libre exportación, de traer mucha mercadería, de destruir la industria nacional, de que el empleo es un costo, como lo dice Macri. Eso no es que son ¿vos malos. aceptás que eso es moderno? No es moderno. Digo, es otra concepción. Es un Estado pequeño, ausente, en retirada, y un mercado que gana y el dólar liberado para que sea el que ordene las variables que hay que ordenar. Te vuelvo a preguntar, es una percepción, no ¿para son vos malos. Scioli es lo que encarna el siglo XX, como dice Scioli es una Gabeluto? persona que cree en el desarrollo. Hoy los países modernos son desarrollistas. Tienen que ver con un Estado presente que interactúa el capital privado y el capital público, pero sobre todo los trabajadores y las industrias nacionales son el motor de esas economías. Ellos creen en otra matriz, creen en otra cosa. ¿Vos qué pensás? Vos decís que no son ni perversos ni malos. Pero Lorenzino cree que yo pienso otra cosa. Ese es el problema. ¿Vos coincidís con él en que Macri quiere un Estado chico? A ver, te doy el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay hoy más Estado que cuando llegó Macri. Pero entonces, ¿cómo estás de acuerdo con lo que acaba de decir? Porque votaron en contra de la universidad pública. Las 18 universidades públicas que creamos las votaron en contra. Estamos a favor de la universidad pública. pública. Yo soy graduado de la universidad pública. ¿Por qué las votaron en contra? ¿No te genera contradicción que tu espacio político no votamos de ninguna manera en contra? La de Hurlingham, la de José Cepaz. No, señor. ¿Cómo que no? Están las actas. La ley de fertilidad, que es el Estado presente cuando una familia no puede tener un pibe. Lo votaron en contra. Esto fue de lo que estamos discutiendo. No, de esto también. Estamos discutiendo si el Estado presente en la economía es un patrimonio del Frente para la Victoria o es un patrimonio de los argentinos. Y yo creo que eso es un patrimonio de los argentinos. No estoy discutiendo si el Estado tiene que estar presente en la economía, porque eso es discutir como la ley de gravedad. A esta altura eso es así. ¿Por qué Pratgay dice que hay que devaluar? Preguntale a Pratgay. No, pero es el jefe de los equipos económicos. No es el jefe de nada, Pratgay. Le vamos a preguntar a Pratgay cuando lo invitemos. A ver, vuelvo a Mariano. Mariano, decime, ¿es posible que se interprete de dos maneras este entrenamiento al cual se somete a los candidatos? Por un lado, mejorarles su performance, pero por otro lado, ayudarlos a ocultar lo que verdaderamente piensan, en algunos casos que pueda ser inconveniente desde ya. Bueno, sí, es posible, todo es posible. Probablemente también. Porque hay una acusación velada de alguna manera, y en política muy clara y muy desnuda, pero en cuanto a las formas más velada de parte de algunos, en el sentido de que Macri fue entrenado para no decir lo que verdaderamente piensa, que es la teoría que sostiene Lorenzino, por ejemplo. Bueno, esa teoría no está relacionada al coaching, es muy respetable lo que expresa él. En realidad nosotros los argentinos, así como perdonamos aunque nadie se arrepienta, también juzgamos sin evidencia. En lo que es la ciencia del coacheo, podríamos decir que es simplemente para mejorar la capacidad de la persona, no es una anticiencia que busca justamente generar vicios ocultos para otras... O sea que no debería operar sobre lo que piensa, sobre lo que quiere hacer el candidato, sino simplemente sobre sus formas y su forma de plantearse frente a una cámara. Y me parece que Daniel Scioli también fue coacheado y muy bien coacheado. Y lo que busca el coacheo es despertar, es expandir la potencia de la persona para que pueda mejorar. El corredor sale a entrenar. No, pero a ver, el problema no es el coacheo, el problema es cuando las formas son el fondo. En Macri las formas son el fondo, el pensamiento de Macri son las formas, porque en el fondo
hablan los economistas y él no habla de fondo porque él cree que haciendo esta cuestión de voluntad, de valores, de cosas buenas, está diciendo un mensaje. Cuando vos escarbás un poco, cuando vos escarbás un poquito, decís, el cambio que propone Macri es la devaluación, es destruir industria nacional, lo dijo Pratgay, lo dijo Melconian, lo dijo Jorge Macri. Jorge Macri, ¿sabes lo que dijo? No se pisen. Una cosita, Jorge Macri dijo hace 2 semanas que hay que ponerle techo a las paritarias y tiene que ser la inflación. Es un pensamiento que tiene que ver con limitar a los trabajadores que están acá en su negociación paritaria. ¿Vos qué pensás de lo anterior que dijo Guido? Para mí, claramente, de lo que estamos discutiendo en este momento es precisamente una cuestión de nuevos valores en la democracia argentina, que vos los despreciás como diciendo, habla de valores como si fuera una cosa menor. Y los valores que estamos la discusión económica no es solo valores. No, la discusión de fondo es la discusión sobre valores en este momento. La discusión de fondo, bueno, por eso estamos en espacios diferentes. Digo, la discusión de fondo es sobre valores. Esa discusión. La gente quiere saber por qué van a devaluar, por qué no quieren industria nacional, por qué no quieren la paritaria libre. Lamentablemente no lo vamos a poder saldar en este debate. Porque esa es la discusión. Pero lo vemos en la próxima. No se pudo saldar en el debate de ayer en la Facultad de Derecho. Gracias, Guido. Gracias, Pablo. Gracias, Mariano. Gracias, la gran pregunta que quedó flotando es, ¿alguien cambió su voto a partir del debate de ayer? ¿Alguien decidió un voto que no tenía decidido previamente a partir del debate de ayer? Le preguntamos a la gente de la calle. ¿Qué le pareció el debate? Realmente para mí, si se dejaran de mentir un poco, yo creo que sería más acertado. Lo que nosotros necesitamos es un país sincero y con los gobernantes sinceros. En lo personal, ¿este debate lo ayudó a definir su voto? No. El voto siempre uno lo tiene definido. ¿Qué sé yo? Me pareció que no, que había preguntas más para hacer. ¿Esperaba un poco más? Poco más, sí. ¿En lo personal lo ayudó a definir su voto? Y más. Hay mucha mentira, hay mucha gente confundida, lamentablemente. Sí, me pareció que los temas de discusión eran importantes, pero me gustaría que aclaren el tema del dólar, de esos ajustes que dicen que va a haber, el tema de los jubilados. Pero me pareció re interesante, me gustó. Fue interesante, sí, me gustó. ¿En lo personal te ayudó a definir tu voto? Y vamos remando, digamos, vamos viendo, analizando las posibilidades, qué sé yo, es nuestro futuro. Por lo menos una vez por todas hay dos tendencias que uno puede escuchar en casa y tranquilo. ¿En lo personal le sirve como para definir su voto? ¿Ya lo tenía definido? Ya lo tenía definido, pero igual me gustó. La verdad me gustó. Estuvo interesante, como decían, histórico, y la verdad que me pareció muy bueno que se siga haciendo. ¿En lo personal te ayuda de cierta forma a definir tu voto? No, ya lo tenía decidido, pero me sirvió para seguir viendo y ratificando cuestiones que ya estaban bastante acentuadas. Seguimos buscando la opinión de la gente. Hoy leía, por ejemplo, una columna de un periodista deportivo que decía, del deporte no se habló en el debate. Claro, no estaba pretendiendo que se hablara de los Pumas, sino de política deportiva. Yo podría decir, dada mi de formación profesional, que de medio ambiente, cambio climático, cosas de las cuales el mundo habla y están en la agenda política del mundo, tampoco se habló. De muchísimas otras cosas no se habló, como también, por ejemplo, de lo que pasó en Francia la semana pasada. La gente dice, ¿de qué no se habló en el debate? ¿Qué tema cree que le faltó al debate? Yo creo que estuvo bastante bien el debate, o sea, quedó bien claro las intenciones de Macri y quedé bastante conforme con lo que propone Scioli. Scioli ya dijo quién va a ser su ministra de Economía, en cambio Macri brilla por su ausencia y le escapa terriblemente al tema. Un poco más sobre la seguridad, la educación. Y creo que básicamente eso, y el tema de la devaluación. La realidad es que no me pareció que faltara ningún tema, porque en estos debates la gente lo que trata de hacer es no hacer papelones y perder puntos. Entonces tratan de acomodarse a lo que los estrategas de las campañas dicen. Me gustó más Mauricio Macri que Scioli. Lo más importante creo que no se trató es lo que venimos pidiendo todos, que den a conocer cuáles son sus programas. Porque creo que fue un debate pobre, no de parte quizás
en la forma en que estuvo preparado, pero sin embargo yo creo que los candidatos podrían haberse esforzado y no eludir preguntas que fueron importantes y quedaron fuera, como el tema de derechos humanos. Le faltó respuesta concreta a los dos. Macri no pudo decir por qué no votó en contra las leyes, porque no estuvo a favor de eso. Y cuando le preguntó sobre Venezuela, Scioli no supo responder. Me parece que el Nisman y la corrupción. ¿Qué tema te hubiese gustado a vos que se haya tratado y que te hayan dado una respuesta? Y con respecto a la seguridad, primero, con respecto al trabajo. Hubo muchísimos temas, pero es imposible en tan poco tiempo abarcar todos esos puntos, ¿no es cierto? Un tema clave podría salir el tema Nisman, el tema de la justicia, de economía se habló muy poco. ¿Qué tema crees que se tendría que haber tratado y no se trató anoche en el debate? Un poco más de la inseguridad. De la inseguridad, sí, totalmente. La verdad creo que trataron de abarcar todo lo que pudieron, lo que más importaba y lo que más le importaba escuchar a la gente y supongo que se abarcó todo lo que se pudo. ¿Qué tema cree que le faltó al debate y que tendría que haber estado? El tema de Nisman, por ejemplo, el tema del problema con el fiscal, bueno, eso se obvió. Además de los temas ausentes, la inmensa pregunta es lo que se dijo. ¿Es cierto? Lo que cada uno de los candidatos propuso, anunció, sentenció, ¿es verdadero? Para eso siempre tenemos que chequear. Y para chequear no hay nada mejor que la ayuda de chequeado.com. Tenemos a Olivia Sor acá con nosotros que nos va a ayudar a pensar o nos va a demostrar y a revelar si las frases principales que dijeron los candidatos, son efectivamente ciertas o al voleo. Empecemos por la primera. Macri. Hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Esto es lo que dijo Mauricio Macri. Escúchenlo. Nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Olivia, ¿verdadero, falso, trucho, mentiroso, cierto? ¿Qué? Es un intermedio, uno de nuestros tantos intermedios que tenemos en esto es un verdadero pero. O sea, podría ser un falso pero también. El falso pero todavía no lo inventamos, pero por ahí se viene. Vamos. Es una buena idea, pero por ahora es verdadero pero. Cuando miras los datos sobre cómo evolucionó el empleo en estos años, es verdad que en el sector privado está prácticamente estancado. En los últimos 4 años creció apenas un 1,25% en el sector registrado privado. Es cierto en ese sentido lo que dice Macri. El pero viene porque el sector estatal sí creció, el sector público sí creció durante estos años y eso le da un pero. El empleo sí creció en ciertos sectores, es verdad que en el sector privado no lo hizo. Una de Scioli. El salario real ha aumentado. A ver. Cuando se plantea sobre lo que ha ocurrido estos años, el salario real ha aumentado y participación de los trabajadores en el Producto Bruto. Un poco tapado por Marcelo Bonelli. ¿Verdadero, falso, qué? Otro intermedio. Otro verdadero pero en este caso para Daniel Scioli, cuando mirás qué fue lo que pasó con la tendencia del salario real en estos años, es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores y cuánto pueden comprar con ese salario, lo que ves es que durante los primeros años, del 2003 al 2008, efectivamente creció de manera bastante marcada. Entre el 2008 y el 2012 se estancó un poco y en los últimos 2 años viene bajando. Con lo cual es una tendencia distinta dependiendo de cada periodo. Otra de Macri y la escuela secundaria. El gran problema que tenemos, me parece muy bien lo de las universidades, pero el problema es que tengamos chicos que lleguen a la universidad. Hoy 2 de cada 4 chicos no terminan el secundario y 1 solo comprende textos. Con lo cual 1 solo de cada 4 puede cursar una carrera universitaria. ¿Y por qué? Porque faltan jardines de infantes. ¿Es verdad que 2 de cada 4 chicos no terminan el secundario en Argentina?
Sí, es verdad. Es un verdadero a secas y cuando ves los datos, los chicos de entre 17 y 18 años, la última información oficial que hay, solo el 41% había terminado el secundario. Con sobreedad, si mirás entre los que tienen 22 años, es un poquito más alto, llega al 60%, pero en todos los casos ronda la mitad. Duro en un país que aumentó tanto el presupuesto educativo en los últimos años, cosa que también hay que decir. Scioli, respecto de su capacidad de incorporar a la oposición en los organismos de control. A ver. Con respecto a la cuestión institucional, conmigo no, Mauricio, he hecho un culto del respeto a la independencia de los poderes. He hecho un culto a dejar en manos de la oposición todos los organismos de control en la provincia de Buenos Aires. ¿Y? En esta es falso. ¿Falso? Sí, es tajante. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando vas a ver qué es lo que ha pasado con los organismos de control en la provincia de Buenos Aires, es cierto que hay algunos que están en manos de la oposición, lo han estado históricamente y bajo la gestión de Scioli se mantuvo así. Hay otros organismos que no, en los que hay gente que o fue funcionaria junto a Scioli o son militantes del Frente para la Victoria. Claramente no son todos la oposición. Bien, o sea, también podría haber sido a medias, ¿no? Porque si hay algunos organismos... La parte de que es un culto de mantener a la oposición es lo que era un poco fuerte para... Era tan tajante la afirmación que tenía que ser tajante la respuesta. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora seguimos con el verdadero falso y el chequeado de las frases del debate, pero vamos a ver aquellas cosas de la economía de las que no se habló en un debate que también tuvo mucho de economía. Damián Dipache, contame. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, sí, la realidad es que nosotros tenemos contradicciones y ausencias en el debate. Por ejemplo, el tema de impuestos. Hay un informe de la CEPAL que dice que en el año 2003 la presión impositiva era de 23,4% respecto de PBI y hoy es del 40%. Todos los candidatos dijeron que van a relajar impuestos. Sin embargo, los testimonios previos de Silvina Batakis, los países que no cobran impuestos no tienen destino, los que menor presión tributaria tienen son los más inequitativos. Y sin embargo, el candidato Daniel Scioli dijo que iba a relajar el tema fiscal. Cuando vos ves los candidatos de Macri, uno fue Sturzenegger, que dice que cuando la economía crece es el momento en el cual deberían bajarse los impuestos. Y en el caso de Rogelio Frigerio, dice que Argentina necesita un alivio fiscal y está a la altura de los países nórdicos a nivel impositivo. Ahora, si vos ves la ciudad de Buenos Aires, Sergio, aumentó su carga tributaria entre el 2007 y 2012. Mucho. El Producto Bruto Geográfico creció un 182% en términos nominales. ¿Y cuánto aumentó la presión impositiva? 300%. Y en el caso de Daniel Scioli, también aumentó la presión impositiva porque también el gobierno nacional en ese momento le soltó el brazo. Me obliga a preguntarle a Mariano Tato, ¿eso es coacheo también? Es decir, no decir la verdad de lo que uno va a hacer o decir que lo ideal es distinto a lo que uno ha venido haciendo siendo gobierno, porque los dos son jefes de gobierno. Bueno, te diría que podemos llamarlo preservación. Bien. Autopreservación. Pero... no suicidarse, digamos. No suicidarse. Me parece, y si querés, acá con estos datos y yendo al debate, particularmente por el informe que mostraste y por lo que dijo la señorita con tanta precisión, fíjate vos, la gente en realidad, todo lo que vos tenés que explicar, hay que evitarlo. Porque no tenés el tiempo para generar y construir una imagen y una emoción. Esto parece que es algo de lo que le pasó a Macri, vuelvo con Olivia y el chequeado, cuando en esta intención repentina de los últimos tiempos de convertirse en defensor de pobres y ausentes, en particular de jubilados, Macri dijo esto. El problema en Argentina no es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. Entonces no hay inversión, no podemos crecer. Nos han ocultado la inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a los trabajadores, a los que trabajan en forma independiente. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Se interpreta que lo que quiso decir Macri es que la inflación se ha comido el poder adquisitivo de los jubilados, no a un jubilado literal. Suponemos que no fue literal. Eso sería falso. Macri. Eso sería claramente falso. Suponiendo que está hablando del poder adquisitivo, también es falso lo También que es dijo falso. Macri. Cuando ves los datos de cómo fue evolucionando el poder adquisitivo de los jubilados, la verdad es que siempre estuvo por encima de la inflación. Digamos, la jubilación siempre estuvo por encima del aumento de precios. No estamos tomando para esto, y lo aclaro, los datos del INDEC, estamos tomando los datos del IPC 9 provincias para que quede claro que la metodología que hay detrás de esta estimación. Es confiable. Digamos. Exactamente. ¿Puedo En hacer todos una los pregunta? años. Sí. Perdón. Cortito, adelante. Sí. ¿Poder adquisitivo o capacidad de consumo?
Poder adquisitivo, digamos, Poder la adquisitivo. relación que hay entre el aumento de los precios y el aumento de la jubilación. Damián, ¿algo para agregar de lo que no se habló en términos económicos en el debate? Sí, otra ausencia fue el tema de la venta ilegal, porque hablaron de inversión, de impulsar la oferta, pero en realidad no hablaron de la competencia desleal que tiene esa inversión privada. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a este mapa de la venta ilegal de la CAME, la cantidad de salitas son 17.000 manteros, 48.722 puestos en la provincia de Buenos Aires sin solución. ¿Y qué pasa en la ciudad de Cuando Buenos Scioli habló de los trapitos, lo rozó, ¿no? Lo rozó Porque el tema, lo rozó el tema. Lo Y raspó. Cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires tenemos 13.596 puestos de venta ilegal y en el caso de manteros, 6.126 manteros con un crecimiento del 18,4% este año. Un tema ausente pero también presente y le gustaría mucho a los empresarios cómo hace para incrementar la inversión pero con competencia desleal. El último chequeado, la última frase para confirmar si es verdadero o falso. Y esta fue uno de los caballitos de batalla a lo largo de toda la noche de parte de Scioli para con Mauricio Macri. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos del ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de aerolínea, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Olivia, Macri se opuso, o su fuerza política se opuso efectivamente a la recuperación de YPF, de aerolíneas, a la estatización de las AFJP. Sí, creo que esta no es una gran sorpresa, pero es verdadero lo que dice Scioli en este caso. Cuando vas a ver el registro de lo que pasó en el Congreso en estos años y cómo votó la fuerza política, el PRO, en esos momentos, en todos los casos se opuso bastante públicamente y con discursos en contra de esas medidas. Gracias Mariano, gracias Damián, gracias Olivia. Nos vemos mañana. Este es el programa de Rolando Graña, que como todos ustedes saben está en París acompañando la cobertura de los atentados que ocurrieron en Francia. Nos vemos mañana, les vamos a seguir haciendo el aguante.